Un pistolero quiso impresionar a su chica, retando al anciano en la esquina, y firmó su sentencia de muerte. El sol del mediodía castigaba las calles polvorientas de Redemption Creek cuando Jake, manos rápidas, Thornton, decidió que ese sería el día en que probaría ser el pistolero más rápido del territorio. A sus 23 años, ya había derribado a 7 hombres en duelos. Su reputación crecía, pero no lo suficiente para impresionar a Sarah McKenna, la hija del banquero que lo trataba como un perro callejero. En el porche del salón, un viejo de cabellos grises fumaba tranquilamente su pipa. Vestía ropas gastadas y un sombrero descolorido. Nadie en el pueblo sabía su nombre real, solo lo llamaban el fantasma. Había llegado 3 meses atrás, no hablaba con nadie y pasaba los días sentado en esa misma silla. «Ese viejo me pone nervioso», comentó Sarah ajustando su sombrilla mientras caminaba del brazo de Jake. «Tiene ojos de asesino». Jake vio su oportunidad. Si derrotaba al misterioso anciano, Sarah finalmente lo vería como un hombre de verdad. ¿Nerviosa por ese fósil? Jake rió con arrogancia. «Mira cómo tiembla. Probablemente ni puede sostener un arma». Se acercó al porche, su mano descansando sobre la culata de su Colt 45. «Oye, viejo, este es mi lugar. Muévete». El fantasma ni siquiera levantó la vista. Dio otra calada a su pipa. La multitud comenzó a formarse. Jake sintió todas las miradas sobre él. No podía retroceder ahora. «Estás sordo, anciano. Te dije que te largues. ¿O necesitas que te ayude?» Finalmente el viejo levantó sus ojos grises y fríos como el acero. Por un instante, Jake sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. «Muchacho», dijo el viejo con voz rasposa, «dale un beso de despedida a tu chica, porque si tocas esa arma, serás hombre muerto». Jake rió nerviosamente y miró a Sarah. Ella tenía una expresión extraña, entre fascinación y horror. «¿Me estás retando, viejo?» Jake desenfundó su revólver apuntando al suelo. «Mañana al amanecer, plaza principal. No faltes, si es que tus huesos te lo permiten». El fantasma asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible en sus labios agrietados. Esa noche, mientras Jake celebraba en el salón, el cantinero Hank se le acercó con expresión sombría. «Cometiste un error, muchacho, un error que te va a costar la vida». «¿Qué dices, viejo tonto?» Hank miró hacia la oscuridad de la calle. «Ese hombre al que retaste hace 20 años tenía otro nombre. Lo llamaban...» La puerta del salón se abrió con un golpe. Un hombre cubierto de polvo entró tambaleándose, con una herida de bala en el hombro. «¡Bandidos!», gritó. «La banda de los hermanos Dalton está viniendo hacia aquí. Atacan al amanecer». Jake palideció. El duelo sería exactamente cuando los bandidos llegarían. ¿Quién era realmente el fantasma? ¿Y cómo sobreviviría Jake a un duelo y un ataque de bandidos al mismo tiempo? El herido colapsó en el piso del salón. El doctor Weiss corrió a atenderlo mientras los hombres del pueblo se agolpaban alrededor. «Los hermanos Dalton», murmuró alguien. «Pensé que estaban muertos». «Están muy vivos», jadeó el herido. «Y vienen por venganza. Buscan al hombre que mató a su hermano mayor hace años. Dijeron que saben que está aquí, en Redemption Creek». Jake sintió que el whisky se le revolvía en el estómago. Todos los presentes voltearon lentamente hacia la ventana, mirando hacia el porche donde el fantasma seguía fumando su pipa, inmutable ante el caos. «No puede ser», susurró Hank, el cantinero. «Entonces sí es él». «¿Quién?», exigió Jake. «¿Quién demonios es ese viejo?». Hank se sirvió un trago de whisky y lo bebió de un golpe antes de responder. «William, el Cuervo, McAllister, el pistolero más rápido que jamás cruzó el Mississippi. Hace 20 años, en un solo día, mató a 14 hombres de la banda de Dalton, incluyendo al hermano mayor, Black Jack Dalton. Luego desapareció. Se rumoraba que había muerto, que se había vuelto predicador, que había huido a México. Pero aquí está, y los hermanos Dalton finalmente lo encontraron». Jake sintió que la sangre se le iba de la cara. Había retado a una leyenda viviente, y mañana, al amanecer, no solo tendría que enfrentarlo, sino que la banda de Dalton atacaría el pueblo en ese mismo momento.
Sarah entró corriendo al salón, algo impropio para una dama, pero estos no eran tiempos para protocolos. «Jake, mi padre dice que debemos huir. Todos deberíamos huir antes del amanecer». «No puedo huir», respondió Jake, aunque su voz temblaba. «Ya reté al viejo. Si huyo, seré un cobarde. Mi reputación quedará destruida». «¿Prefieres morir con honor que vivir?», preguntó Sarah con lágrimas en los ojos. Antes de que Jake pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. El fantasma, o William McAllister, entró al salón. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. «Muchacho», dijo McAllister mirando directamente a Jake, «tienes una decisión que tomar. Puedes huir esta noche y vivir como cobarde, o puedes quedarte mañana y morir como tonto. Pero hay una tercera opción». «¿Cuál?», preguntó Jake, su orgullo luchando contra su instinto de supervivencia. «Luchar conmigo, no contra mí. Los Dalton traen 20 hombres. Este pueblo tiene quizás 5 que pueden disparar derecho. Necesito hombres valientes, no hombres muertos». «¿Por qué debería ayudarte?», escupió Jake. «Es tu pasado el que nos está condenando». McAllister sonrió fríamente. «Porque si los Dalton toman este pueblo, no solo me matarán a mí, violarán, saquearán y quemarán todo, incluyendo a tu bonita señorita ahí». Sarah ahogó un grito. Jake apretó los puños. «Está bien», dijo finalmente, «pero después de que derrotemos a los Dalton, tú y yo tenemos cuentas pendientes. Si sobrevives, muchacho, te daré ese duelo. Tienes mi palabra». McAllister se dirigió al centro del salón. «Escuchen todos. Al amanecer este pueblo enfrentará su prueba de fuego. Necesito hombres que sepan disparar, hombres que sepan pelear. No les mentiré, muchos morirán. Pero si no luchamos, todos moriremos de todas formas». Un minero corpulento llamado Bull dio un paso adelante. «Yo pelearé. Esos bastardos de Dalton mataron a mi hermano en Silver City». Uno tras otro, 12 hombres más se ofrecieron. Jake miró a Sarah una última vez antes de sumarse al grupo. McAllister asintió. «Bien, tenemos 5 horas hasta el amanecer. Voy a enseñarles cómo se defiende un pueblo y cómo se mata a hombres malos». Mientras los hombres se preparaban, el herido, que había recobrado la conciencia, agarró la manga de McAllister. «Hay algo más que debes saber. Los Dalton no vienen solos. Contrataron a alguien de su pasado». McAllister se tensó. «¿Quién?». El herido tosió sangre. «Un hombre con una cicatriz que le cruza toda la cara. Dijo que usted le debe una muerte. Dijo que su nombre era...». El herido se atragantó. Sus ojos se pusieron en blanco y murió antes de poder terminar la frase. ¿Quién era el misterioso hombre con la cicatriz? ¿Y qué terrible secreto del pasado de McAllister estaba a punto de revelarse? Las estrellas aún brillaban cuando McAllister reunió a los hombres en el establo abandonado detrás del salón. «Tienen armas, pero no saben usarlas», dijo, estudiando a cada uno con sus ojos de acero. «En 5 horas, eso tiene que cambiar». Distribuyó a los hombres en 3 grupos. Jake, a pesar de su orgullo herido, no tuvo más remedio que escuchar. «Los Dalton atacarán desde 3 puntos». McAllister dibujó en el polvo con un palo. «La calle principal, el callejón detrás del banco, y probablemente intentarán incendiar la iglesia para crear caos. Necesitamos emboscadas en los 3 lugares». «¿Cómo sabes cómo atacarán?», preguntó Bull, el minero. «Porque yo entrené a Black Jack Dalton hace 25 años. Éramos socios, antes de que él decidiera que había más dinero en robar que en trabajar como Rangers». El silencio fue pesado. Jake fue el primero en hablar. «¿Eras un criminal?». «Era un Texas Ranger, el mejor. Pero cuando cazas monstruos por mucho tiempo, te arriesgas a convertirte en uno. Jack cruzó esa línea. Yo tuve que detenerlo». McAllister se quedó mirando el horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo. El hermano menor, Cole Dalton, tenía 12 años cuando maté a Jack. Lo dejé vivir. Fue mi error. Ahora viene a cobrar esa deuda. Pasaron las horas preparando posiciones. McAllister enseñó a los hombres a disparar desde cobertura, a recargar rápido, a no desperdiciar balas. Jake observaba cada movimiento del viejo y por más que lo odiara, tenía que admirar su maestría. «Tú, muchacho», McAllister señaló a Jake.
Vienes conmigo. Estarás en la torre de la iglesia. Desde ahí puedes cubrir toda la calle principal. ¿Por qué yo? Porque a pesar de tu estupidez, tienes buena puntería. Y porque si voy a confiar mi espalda a alguien, prefiero que sea alguien que ya quiere matarme. Al menos sé lo que piensas. Sarah apareció con un rifle en manos. Yo también pelearé. De ninguna manera, respondió Jake inmediatamente. Este es mi pueblo también. Mi padre está escondiendo a las mujeres y niños en el sótano del banco, pero alguien tiene que protegerlos si los bandidos rompen las defensas. Sé disparar, Jake. Mi padre me enseñó. McAllister estudió a la joven. ¿Puedes apretar el gatillo si un hombre te apunta? ¿Puedes verlo caer y no dudar? Puedo, respondió Sarah con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Entonces defiende el banco. Es la posición más importante. Si cae el banco, pierden su dinero y su esperanza. Mientras Sarah se alejaba, Jake sintió un nudo en el estómago. Quizás nunca volvería a verla. Vas a lograr que la maten, le reprochó a McAllister. No, muchacho. Tú ibas a lograr que la mataran. Con tu duelo estúpido, con tu necesidad de probar algo. Yo le estoy dando una oportunidad de sobrevivir. El cielo comenzó a iluminarse. Quedaba menos de una hora. McAllister reunió a todos una última vez. Recuerden, los Dalton van a gritar, van a amenazar, van a intentar que se rindan. No lo hagan. Un bandido no tiene honor. No hay rendición, solo muerte. Así que cuando empiecen a disparar, no paren hasta que cada uno de ellos esté muerto o huyendo. ¿Ahí si huimos nosotros?, preguntó uno de los comerciantes, temblando. Entonces los perseguirán, los cazarán, y matarán a sus familias frente a ustedes antes de matarlos a ustedes. La única salida es hacia adelante. Los hombres se dispersaron a sus posiciones. Jake subió con McAllister a la torre de la iglesia. Desde ahí podían ver toda la calle principal, bañada ahora en la luz dorada del amanecer. ¿Sientes miedo?, preguntó McAllister cargando su viejo rifle Winchester. Estoy aterrorizado, admitió Jake. Bien, el miedo te mantiene vivo, la confianza ciega te mata. McAllister escupió por la ventana. Escucha, muchacho, si yo caigo hoy, no me llores, pero protege a esta gente. Hay más honor en salvar vidas que en quitarlas. Jake iba a responder cuando lo vio. Una nube de polvo en el horizonte. Jinetes. Muchos jinetes. Ya vienen, susurró McAllister, llevándose el rifle al hombro. Pero entonces Jake vio algo que le heló la sangre. Al frente de los bandidos no cabalgaba Cole Dalton. Cabalgaba un hombre con un largo abrigo negro y un sombrero de ala ancha. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Jake pudo ver la horrible cicatriz que le cruzaba toda la cara desde la frente hasta la barbilla. McAllister dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un gemido y un gruñido de rabia. No puede ser él. Lo maté. Le disparé en el corazón y lo vi caer. ¿Quién es?, preguntó Jake. McAllister cerró los ojos, y por primera vez Jake vio verdadero terror en el rostro del viejo pistolero. Es mi hermano, Thomas McAllister, y si está vivo, entonces todo por lo que luché, todo lo que sacrifiqué, fue en vano. ¿Cómo podía estar vivo el hermano de McAllister? ¿Y qué oscuro secreto familiar estaba a punto de salir a la luz en medio de la batalla? Los 20 jinetes se detuvieron a 100 metros de la entrada del pueblo. El silencio era ensordecedor. Jake podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Thomas McAllister desmontó lentamente. La cicatriz en su rostro parecía una grieta en porcelana rota. Sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que Jake había visto jamás. «¡William!», gritó Thomas, su voz resonando por toda la calle. «Sé que estás ahí, hermano. 20 años. 20 años esperé este momento». McAllister no respondió, pero Jake podía ver cómo le temblaban las manos. «¿Qué pasó entre ustedes?», susurró Jake. «Él violó y mató a mi esposa», respondió McAllister con voz rota. «A Mary. Ella estaba embarazada de 6 meses. Lo rastreé durante 1 año. Cuando finalmente lo encontré, le disparé 3 veces. Lo vi caer en un barranco. Busqué su cuerpo durante 3 días, pero nunca lo encontré.
Pensé que los buitres y los coyotes habían acabado con él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mató a tu esposa? McAllister escupió con amargura. Porque ella me eligió a mí. Thomas siempre fue el hijo favorito, el más guapo, el más encantador. Pero Mary me amó a mí. Él nunca lo perdonó. En su mente retorcida, si no podía tenerla, nadie la tendría. Thomas seguía gritando. «Sal, cobarde, o empezaré a matar a los habitantes de este pueblo miserable uno por uno». Para demostrarlo, uno de los bandidos disparó contra la ventana del hotel. El vidrio estalló en 1000 pedazos. «Tengo que salir», dijo McAllister, poniéndose de pie. Jake lo detuvo. «Es lo que quiere. En cuanto salgas lo matarán todos juntos. Entonces al menos no matarán a nadie más». «No», Jake apretó su rifle. «Tenemos un plan. Nos apegamos al plan». McAllister miró al joven con algo parecido al respeto. «Quizás no eres tan tonto como pensé». Thomas estaba perdiendo la paciencia. «Muy bien, hermano, si quieres jugar a escondidas». Hizo un gesto a sus hombres. «Quemen la tienda general y traigan a ese anciano que está en el porche». Los bandidos bajaron de sus caballos y corrieron hacia la tienda general con antorchas encendidas. Pero no llegaron lejos. 2 disparos resonaron desde las ventanas del segundo piso del salón. Los 2 bandidos cayeron muertos. Bull y otros 3 hombres habían hecho el primer disparo. El infierno se desató. Los bandidos de Dalton abrieron fuego contra todo el pueblo. Las balas silbaban como avispas furiosas. McAllister y Jake respondieron desde la torre, y Jake sintió la adrenalina apoderarse de él. Ya no tenía miedo, solo tenía un objetivo: sobrevivir. Abajo, Thomas estaba furioso. «Cole, lleva a 10 hombres por el callejón, rodeen el banco, yo me encargo de la iglesia». Cole Dalton, un hombre delgado con ojos de serpiente, asintió y partió galopando con la mitad de los bandidos. «¡Mierda!», maldijo McAllister. «Van por Sarah». «Yo voy», dijo Jake levantándose. «No, muchacho. Yo necesito que estés aquí. Enviaré a Bull y a sus hombres. Tú tienes que ayudarme a detener a mi hermano». Jake no quiso admitirlo, pero McAllister tenía razón. Si ambos abandonaban la torre, Thomas tomaría el centro del pueblo en minutos. Thomas y sus hombres avanzaban por la calle principal, usando las carretas abandonadas como cobertura. Disparaban con precisión mortal. Uno de los defensores del pueblo, el herrero, se asomó demasiado desde la ventana del taller y recibió una bala en la frente. Cayó muerto instantáneamente. 11 hombres contra 2, contó Jake. No son buenas probabilidades. «He enfrentado peores», respondió McAllister, pero su voz no sonaba convincente. Los bandidos se acercaban. 50 metros, 40, 30. Entonces, McAllister hizo algo inesperado. Se puso de pie completamente expuesto en la ventana de la torre y gritó: «Thomas, los disparos cesaron». Thomas levantó su mano, ordenando a sus hombres que se detuvieran. «Ahí estás, hermano», sonrió Thomas. 20 años y todavía reconozco esa voz cobarde. No soy tu hermano. Los hermanos no hacen lo que tú hiciste». «¿Lo que yo hice?», Thomas rió. «¿Te refieres a liberar a Mary de su error? Esa puta me pertenecía. Era mía antes de que tú llegaras con tus medallas de Ranger y tu maldito sentido del honor». McAllister alzó su rifle. «Esto termina hoy, tú y yo, como debió terminar hace 20 años». «Oh, terminará», prometió Thomas. «Pero primero voy a quemar este pueblo. Voy a hacer que veas morir a cada persona aquí, y luego solo entonces te permitiré morir». Thomas hizo una señal. Uno de sus hombres sacó un palo de dinamita. Jake sintió que el pánico lo invadía. «Van a volarnos». «No», dijo McAllister con calma mortal. «Primero tienen que encenderla, y para eso tienen que acercarse». El bandido se acercó a una fogata que ardía en un barril de metal a 20 metros de la iglesia. McAllister apuntó cuidadosamente. Respiró. Exhaló. Disparó. La bala atravesó la mano del bandido justo cuando estaba encendiendo la mecha. Gritó de dolor y la dinamita cayó, directamente en el barril de fuego. «¡Corran!», gritó Thomas. La explosión sacudió toda la calle. 3 bandidos que estaban demasiado cerca
salieron volando por los aires. La onda expansiva rompió ventanas y derribó postes. Cuando el humo se disipó, quedaban solo 8 bandidos en pie, incluyendo a Thomas. «¡Ahora!», gritó McAllister. Los defensores del pueblo salieron de sus escondites y abrieron fuego. Fue un caos de balas y gritos. Jake disparaba sin pensar, solo apuntando a cualquier cosa que se moviera. Cuando el tiroteo cesó, solo quedaban 4 bandidos vivos y estaban heridos. Thomas estaba entre ellos, con una bala en el hombro pero aún consciente. McAllister bajó lentamente de la torre. Jake lo siguió, su arma aún humeante. Caminaron por la calle hasta donde Thomas yacía apoyado contra una carreta, sangrando. «Termínalo», dijo Thomas escupiendo sangre. «Termina lo que empezaste hace 20 años». McAllister apuntó su revólver a la frente de su hermano. «Esto es por Mary y por nuestro hijo que nunca nació». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un grito desgarrador cortó el aire. Era Sarah, y venía desde el banco. ¿Qué le había pasado a Sarah? Había logrado Cole Dalton tomar el banco. Y qué terrible sorpresa esperaba a Jake y McAllister. Jake corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero no se detuvo. McAllister iba a su lado, tan rápido a pesar de su edad que Jake apenas podía seguirle el ritmo. Llegaron al banco y la escena que encontraron los paralizó. Bull yacía muerto en la entrada con 3 heridas de bala en el pecho. Otros 2 defensores estaban tirados en charcos de su propia sangre, pero lo peor estaba adentro. Cole Dalton tenía a Sarah de rehén, un cuchillo contra su garganta. 5 de sus hombres apuntaban con sus armas hacia la puerta del sótano, donde las mujeres y niños del pueblo estaban escondidos. «Bajen las armas», ordenó Cole con una sonrisa cruel. «O la señorita bonita aprende a respirar por un agujero en el cuello». Jake levantó las manos lentamente, dejando caer su revólver. McAllister no se movió. «Suéltala, Dalton. Tu pelea es conmigo, no con ella». «¿Mi pelea?», Cole rió. «Oh, viejo, mi pelea empezó hace 20 años cuando mataste a mi hermano Jack, pero se hizo personal cuando mataste a mis otros 3 hermanos en los años siguientes. Soy el último, el único Dalton que queda, y antes de matarte voy a hacer que sufras». Presionó el cuchillo con más fuerza contra la garganta de Sarah. Una gota de sangre se deslizó por su pálido cuello. Ella cerró los ojos, tratando de no llorar. «¿Qué quieres?», preguntó McAllister, su voz tensa como un alambre. «Quiero verte de rodillas, quiero que supliques. Y luego quiero que veas cómo abro a esta preciosa muchacha de la garganta al ombligo». Jake sintió que la rabia lo cegaba, pero sabía que un movimiento en falso significaría la muerte de Sarah. McAllister respiró profundamente y lentamente se arrodilló. «Por favor, ella no tiene nada que ver con esto. Suéltala. Toma tu venganza en mí». Cole sonrió triunfante. «Así me gusta. El gran William el Cuervo McAllister de rodillas. Si tan solo Jack pudiera verte ahora». Pero entonces Cole cometió un error, un pequeño error. Apartó la mirada de McAllister por una fracción de segundo para mirar a Jake con desprecio. Fue suficiente. McAllister lanzó un cuchillo que llevaba escondido en su bota. El arma giró por el aire y se clavó en la mano de Cole, la que sostenía el cuchillo contra Sarah. Cole gritó y soltó a Sarah, quien se dejó caer al suelo. En ese instante, el infierno se desató por segunda vez. Jake se abalanzó sobre su revólver y disparó, matando a uno de los bandidos. McAllister sacó una segunda arma y derribó a otros 2 con 2 disparos increíblemente rápidos. Sarah, mostrando el coraje que Jake nunca supo que tenía, tomó el rifle que Bull había dejado caer y disparó contra otro bandido, alcanzándolo en el estómago. Cole, sangrando y furioso, sacó su propia arma y disparó salvajemente. Una bala pasó rozando la oreja de Jake. Otra atravesó el hombro de McAllister, haciéndolo tambalearse. El último bandido, entrando en pánico, corrió hacia la puerta del sótano para tomar un rehén. Pero antes de que pudiera abrirla, el sheriff del pueblo, a quien todos creían muerto, emergió de las sombras y le disparó por la espalda. «Tardaron bastante», gruñó el sheriff, sosteniendo su costado ensangrentado.
Solo quedaba Cole, herido, rodeado, derrotado, pero aún peligroso. «Esto no termina aquí», escupió. «Hay más. Más hombres. Más venganza. La familia Dalton nunca olvida». «La familia Dalton está muerta», respondió McAllister, apuntándole con su arma. «Y tú eres el último». Cole sonrió con sangre en los dientes. «¿Eso crees? ¿Crees que éramos solo 5 hermanos? Tenemos primos, tíos, hijos bastardos desperdigados por todo el territorio. Y todos conocen tu nombre, McAllister. Todos llevan tu cara en sus pesadillas. Puedes matarme, pero nunca estarás a salvo. Nunca». McAllister no dudó. Disparó 3 veces. Cole Dalton cayó al suelo, muerto antes de tocar el piso. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como los disparos. Sarah corrió hacia Jake y lo abrazó temblando. Jake la sostuvo fuerte, inhalando el olor de su cabello, agradeciendo a todos los santos que estuviera viva. McAllister se apoyó contra la pared, presionando su hombro herido. «Tenemos que volver», dijo. «Thomas sigue vivo». Pero cuando regresaron a la calle principal, encontraron algo inesperado. Thomas había desaparecido. Los otros 3 bandidos heridos también habían desaparecido, aunque un rastro de sangre indicaba que se habían arrastrado hacia los caballos y habían huido. «Maldición», maldijo McAllister. «Dejé que escapara». «Estabas salvando a Sarah», dijo Jake. «Tomaste la decisión correcta». «¿La decisión correcta?» McAllister rió amargamente. «Muchacho, la decisión correcta habría sido poner una bala en su cerebro hace 20 años y asegurarme de que estuviera muerto. Ahora sigue vivo. Y volverá». El doctor Weiss se acercó para atender la herida de McAllister. «Tuviste suerte. La bala atravesó limpiamente. Sanarás». Pero mientras el doctor trabajaba, McAllister no apartaba la mirada del horizonte, donde el sol del mediodía brillaba implacable. «Volverá», repitió en voz baja, «y la próxima vez traerá un ejército». El pueblo comenzó a contar sus muertos. 5 defensores habían caído, incluyendo a Bull, el herrero, y 2 de los comerciantes. Las familias lloraban. El carpintero comenzó a medir ataúdes. Jake se sentó en el escalón del banco exhausto. Sarah se sentó a su lado, aún temblando. «Casi muero», susurró ella. «Cuando sentí ese cuchillo en mi garganta, pensé en todas las cosas que nunca haría, todos los lugares que nunca vería, y pensé en ti». Jake la tomó de la mano. «Sarah, lo siento. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan estúpido, si no hubiera retado al viejo». «Shh». Ella puso un dedo en sus labios. «Fuiste valiente hoy. No el tipo de valentía estúpida que intentabas mostrar ayer. Valentía real. Luchaste por algo más grande que tu ego. Aprendí de alguien». Jake miró hacia donde McAllister estaba hablando con el sheriff. El sheriff Mackenzie, a pesar de su herida, estaba organizando patrullas. «Necesitamos guardias en las 4 entradas del pueblo, turnos de 4 horas, y alguien tiene que cabalgar hasta Fort Davis para pedir ayuda militar». «Yo iré», se ofreció un joven vaquero llamado Pete. «Ten cuidado», advirtió McAllister. «Thomas puede estar esperando en el camino». Pete asintió y partió al galope. Las horas pasaron lentamente. El pueblo enterró a sus muertos al atardecer. El predicador dijo palabras sobre el sacrificio y el honor, pero Jake apenas las escuchaba. Seguía reviviendo cada segundo del tiroteo, cada decisión, cada disparo. Cuando cayó la noche, McAllister se acercó a Jake. «Ven conmigo. Tenemos algo que terminar». Jake supo inmediatamente a qué se refería. El duelo. En medio de todo el caos, casi lo había olvidado. Caminaron en silencio hasta la plaza principal, iluminada por la luna llena. «¿Todavía quieres esto, muchacho?», preguntó McAllister. Después de todo lo que pasó, Jake pensó por un largo momento. «No lo sé. Esta mañana todo lo que quería era probar que era el mejor pistolero. Ahora solo quiero que Sarah esté a salvo, que el pueblo esté a salvo. Esa es la diferencia entre un pistolero y un hombre», dijo McAllister. «Un pistolero solo piensa en su reputación. Un hombre piensa en lo que puede proteger. ¿Y tú qué eres?». McAllister se tocó su hombro vendado. «Yo soy un hombre que alguna vez fue pistolero, y ahora solo soy un fantasma cansado tratando de enmendar los errores de su pasado».
Lo de tu hermano fue un error. El error fue no asegurarme de que estuviera muerto. El error fue pensar que podía dejar atrás mi pasado. El pasado nunca muere, muchacho. Solo espera el momento de regresar. Un grito interrumpió la conversación. Era uno de los guardias en la entrada norte. ¡Jinete! ¡Viene un jinete rápido! Todos corrieron con armas en mano. Pero cuando el jinete entró en el círculo de luz de las antorchas, vieron que era Pete, el joven que había partido a Fort Davis, pero venía solo y traía una flecha clavada en su espalda. Pete cayó de su caballo, tosiendo sangre. «Apache», jadeó. La banda de Thomas se alió con los apaches de Lobo Gris. Vienen cientos. Y con esas últimas palabras Pete murió. El terror se apoderó del pueblo. Los apaches eran la pesadilla del oeste, brutales, implacables, maestros de la guerra en el desierto. «No podemos luchar contra cientos», dijo el sheriff, su voz quebrándose. «Tenemos que evacuar». «No hay tiempo», respondió McAllister. «Nos alcanzarán antes del amanecer y masacrarán a las mujeres y niños en campo abierto». «Entonces estamos muertos», sollozó una mujer. McAllister cerró los ojos. Cuando los abrió había una determinación férrea en ellos. «Hay una manera, una sola manera, pero significa que algunos de nosotros no veremos el amanecer». «¿Qué propones?», preguntó Jake. «Lobo Gris odia a los hombres blancos, pero respeta el honor guerrero. Si le ofrezco un duelo, él contra mí podría aceptar, y si gano, su tribu se retirará. ¿Y si pierdes? Entonces el pueblo tiene una oportunidad de negociar. Pueden ofrecer todo el oro y las armas a cambio de las vidas». «Es una locura», dijo el sheriff. «Lobo Gris es legendario. Dicen que ha matado a 50 hombres en combate personal». «53», corrigió McAllister. «Lo conozco. Peleamos juntos hace años, cuando los Rangers y su tribu tenían una tregua. Es un guerrero honorable, y esta es nuestra única oportunidad». Sarah tomó la mano de Jake. «Tiene que haber otra forma». Pero todos sabían que no la había. ¿Aceptaría Lobo Gris el duelo? ¿Y qué oscura conexión compartían McAllister y el líder apache que podría cambiar el destino de todos? La noche avanzaba lentamente, cada minuto una eternidad de espera. McAllister había ordenado que se encendieran grandes fogatas en círculo alrededor del pueblo, tanto para ver venir el ataque como para mostrar que no tenían miedo. Jake observaba al viejo pistolero afilar su cuchillo con movimientos lentos y precisos. «¿Por qué haces esto?», preguntó Jake. «Podrías huir, robarte un caballo y desaparecer en la noche. No es tu pueblo». McAllister continuó afilando sin levantar la vista. «Hace 20 años, después de matar a Thomas, o creer que lo había matado, vagué por el desierto queriendo morir. Fue Lobo Gris quien me encontró. Estaba medio muerto de sed y locura. Él pudo haberme matado, pudo haberme torturado, pero me llevó a su campamento, me dio agua, me dejó vivir. ¿Por qué? Porque vio algo en mis ojos. El mismo dolor que él había sentido cuando los soldados blancos masacraron a su familia años atrás. Me dijo algo que nunca olvidé. Un hombre sin honor está más muerto que un cadáver. Un hombre con honor nunca muere, ni siquiera cuando su corazón deja de latir». Jake guardó silencio por un momento. «¿Y qué pasó entre ustedes?» «Le juré que nunca levantaría mi arma contra su gente. Y él juró que si alguna vez nos encontrábamos en lados opuestos, me daría la oportunidad de un duelo honorable». Parece que ese día llegó. Sarah se acercó con una taza de café caliente. «El sheriff dice que pueden ver sus fogatas de campamento al norte. Calcula que hay al menos 200 guerreros. Y Thomas está con ellos». McAllister asintió, como si ya lo supiera. Thomas siempre fue bueno manipulando. Probablemente le prometió a Lobo Gris armas modernas, oro del banco y venganza contra el pueblo que alberga a su enemigo. ¿Crees que puedas vencerlo? ¿A Lobo Gris? McAllister sonrió sin humor. «Tiene 20 años menos que yo. Es más rápido, más fuerte, y no está herido, así que no, probablemente no pueda». «Entonces no puedes hacerlo», exclamó Sarah. «Tengo que hacerlo, porque la alternativa es ver a este pueblo arder y a todos ustedes morir. Al menos así tienen una oportunidad». Las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo cuando finalmente los vieron.
Una línea de guerreros apaches a caballo en la cresta de la colina al norte, silenciosos, inmóviles, aterradores. Al frente cabalgaba un hombre imponente, con un tocado de plumas de águila, Lobo Gris. A su lado, con una venda ensangrentada en el hombro, cabalgaba Thomas McAllister. McAllister caminó solo hacia el centro de la plaza, levantó su rifle sobre su cabeza y lo colocó en el suelo. Luego hizo lo mismo con sus revólveres. Desarmado, levantó ambas manos. Lobo Gris. Su voz retumbó en el silencio del amanecer. Soy William McAllister, cuervo negro para tu gente. Vengo a reclamar tu promesa. Por un momento largo y terrible, nada sucedió. Luego, Lobo Gris levantó su mano. Los guerreros bajaron sus arcos. El jefe apache desmontó y caminó lentamente hacia McAllister. Thomas intentó seguirlo, pero Lobo Gris le hizo un gesto para que se quedara atrás. Cuando los dos hombres estuvieron frente a frente, Lobo Gris habló en un inglés perfecto con acento marcado. Cuervo negro. Han pasado muchos inviernos desde que compartimos el fuego. Demasiados, amigo mío. Y me duele que nos encontremos así. El hombre blanco de la cicatriz me ofreció muchas cosas. Armas, caballos, oro, pero sobre todo, me ofreció tu cabeza. Dijo que eres un asesino de hermanos, un hombre sin honor. McAllister miró directamente a los ojos del Lobo Gris. Ese hombre es mi hermano, y es él quien no tiene honor. Mató a mi esposa embarazada. He pasado 20 años persiguiendo su fantasma. Cuando finalmente lo encontré ayer, no pude terminar lo que empecé porque estaba salvando vidas inocentes. Lobo Gris asintió lentamente. El cuervo negro que conocí habría puesto su venganza por encima de todo. Veo que has cambiado. Los años cambian a todos los hombres, o los destruyen. El hombre de la cicatriz dice que si no te mato, te unirás conmigo y masacrarás a mi pueblo. Dice que eres el cuervo que nunca olvida, que nunca perdona. Él miente. Mi juramento sigue en pie. Nunca levantaría mi arma contra tu gente. Thomas gritó desde la distancia. Miente. Todos los hombres blancos mienten. Yo puedo darte lo que prometo. Él solo te dará más promesas vacías. Lobo Gris se giró hacia Thomas. Silencio, hombre de la cicatriz, o te arrancaré la lengua. Thomas cerró la boca, pero el odio brillaba en sus ojos. Lobo Gris volvió su atención a McAllister. Mi pueblo tiene hambre. El gobierno blanco nos quitó nuestras tierras de caza. Nuestros niños lloran por comida. El oro de ese banco alimentaría a mi pueblo durante 2 inviernos. Toma el oro, dijo McAllister sin dudar. Toma todas las armas, pero deja vivir a esta gente. ¿Y tú? ¿Qué ofreces a cambio de sus vidas? Mi vida, un duelo, tú y yo. Como prometiste, si ganas, toma todo lo que quieras. Si gano, te retiras y dejas este pueblo en paz. Lobo Gris estudió a McAllister por un largo momento. Estás viejo, cuervo negro, herido. No eres el guerrero que una vez fuiste. Lo sé, pero un hombre honorable cumple sus promesas, incluso cuando sabe que va a morir. Una sonrisa casi imperceptible cruzó los labios de Lobo Gris. Por eso te respeto. Muy bien. Acepto tu desafío. Pero no peleamos con armas de fuego. Eso es demasiado rápido. Peleamos como guerreros. Cuchillo contra cuchillo. El primero en caer pierde. El perdedor muere. McAllister asintió. Acepto tus términos. ¡No!, gritó Jake corriendo hacia adelante. «No puede hacer esto». Los guerreros apaches apuntaron sus flechas hacia Jake. Lobo Gris levantó su mano. «¿Quién es este cachorro que grita?» «Es Jake Thornton», respondió McAllister. «Un joven tonto que está aprendiendo lo que significa ser un hombre». «¿Es tu hijo?» «No, pero me recuerda a quien pude haber sido si hubiera tenido mejor suerte». Lobo Gris estudió a Jake. «Tienes fuego en tus ojos, cachorro. Cuida de tu pueblo cuando el cuervo negro caiga. Asegúrate de que sus sacrificios no sean en vano». «Él no va a caer», declaró Jake, aunque su voz temblaba. «Todos caemos eventualmente, joven. La pregunta es si caemos con honor». Se dibujó un círculo en el polvo, 20 pies de diámetro. McAllister y Lobo Gris entraron al círculo. Cada uno sostenía un cuchillo, sin armadura, sin protección, solo habilidad
experiencia y voluntad de vivir. Thomas gritaba desde lejos, exigiendo que Lobo Gris destrozara a su hermano. Pero el jefe Apache lo ignoraba completamente. «Cuando caiga el pañuelo», anunció Lobo Gris, «comenzamos». Un guerrero sostuvo un pañuelo rojo sobre su cabeza. Sarah apretó la mano de Jake tan fuerte que dolía. El sheriff tenía los ojos cerrados, rezando. Todo el pueblo contenía el aliento. El pañuelo cayó, y los dos guerreros se lanzaron uno contra el otro. ¿Quién sobreviviría al duelo mortal? ¿Y qué haría Thomas si su hermano ganaba contra todas las probabilidades? Los dos hombres circulaban dentro del anillo como lobos, calculando el momento perfecto para atacar. Lobo Gris se movía con la gracia de un felino, su cuchillo brillando a la luz del amanecer. McAllister era más lento, más cauteloso, su hombro herido limitando sus movimientos. El primer ataque vino de Lobo Gris. Un movimiento rápido como el rayo, el cuchillo trazando un arco hacia el vientre de McAllister, pero el viejo pistolero había anticipado el movimiento. Se giró, dejando que la hoja pasara rozándole la camisa, y contraatacó con un corte hacia las costillas de Lobo Gris. El jefe Apache retrocedió justo a tiempo. El cuchillo de McAllister cortó el aire donde había estado su cuerpo un segundo antes. «Todavía eres rápido, Cuervo Negro. Todavía recuerdo tus trucos, Lobo Gris». Circularon de nuevo. El sudor comenzaba a brillar en la frente de McAllister. El dolor en su hombro era una llamarada constante, pero no podía mostrar debilidad. Lobo Gris atacó de nuevo, esta vez con una serie de cortes rápidos. McAllister bloqueó el primero, esquivó el segundo, pero el tercero lo alcanzó, abriendo una línea de sangre en su brazo izquierdo. «Primera sangre para mí», dijo Lobo Gris sin celebrar. Era simplemente un hecho. McAllister no respondió. Atacó con una furia controlada, una combinación de estocadas que había aprendido en sus años como ranger. Lobo Gris retrocedió, bloqueando, pero uno de los ataques pasó su guardia y cortó su mejilla. Ahora ambos sangraban. El duelo continuó. Minutos que parecían horas. Cada hombre conocía los movimientos del otro, anticipando, contraatacando. Eran como dos maestros jugando una partida de ajedrez mortal, pero la edad y las heridas comenzaban a cobrar su precio. McAllister respiraba con dificultad. Su pierna izquierda empezó a cojear ligeramente. Lobo Gris lo notó. «Puedes rendirte, Cuervo Negro. Tu honor ya está probado». «Un hombre que se rinde no tiene honor», jadeó McAllister. «Solo tiene excusas. Entonces morirás con honor. Hay peores formas de partir». Lobo Gris se lanzó con un ataque devastador. McAllister trató de bloquearlo, pero su hombro herido falló. El cuchillo del Apache cortó profundamente en su costado. McAllister cayó de rodillas, sangrando abundantemente. «¡No!», gritó Jake tratando de entrar al círculo. Dos guerreros lo detuvieron. Thomas reía como un demente. «Sí, mátalo. Mátalo como al perro que es». Lobo Gris se paró sobre McAllister, su cuchillo listo para el golpe final. Pero algo en los ojos del viejo pistolero lo detuvo. No había miedo, no había súplica, solo aceptación tranquila. «Dilo», ordenó Lobo Gris. «Di las palabras y terminaré esto rápido». «Yo...» McAllister escupió sangre. «Yo pido que protejas a este pueblo, que honres el espíritu de este duelo y que no permitas que mi hermano destruya lo que he tratado de salvar». Lobo Gris bajó su cuchillo lentamente. «¿Esas son tus últimas palabras? ¿No una maldición para mí? ¿No una súplica por tu vida? Mi vida ya terminó hace 20 años, cuando perdí a Mary. Todo desde entonces ha sido solo tiempo prestado. Pero este pueblo, esta gente, ellos tienen futuro. No dejes que el odio de un hombre destruya ese futuro». Lobo Gris miró al cielo como buscando orientación de los espíritus. Luego miró a su pueblo que observaba en silencio. Finalmente miró a Thomas, cuyo rostro mostraba anticipación enfermiza. «He tomado una decisión», anunció Lobo Gris en voz alta. «El Cuervo Negro ha perdido el duelo. Su vida es mía para tomar». Los guerreros apaches golpearon sus lanzas contra sus escudos en señal de victoria. «Pero»,
continuó Lobo Gris, también ha ganado mi respeto, y en mi tribu el respeto vale más que la sangre. Se giró hacia sus guerreros. El Cuervo Negro dice la verdad. El hombre de la cicatriz nos usa. Nos ofrece oro ahora. Pero ¿qué pasará después? Vendrán más soldados, más rangers. Nos cazarán por atacar a un pueblo de blancos. Morirán nuestros hijos y esposas. Por oro que no podemos comer y armas que no podemos disparar para siempre. Lobo Gris caminó hacia Thomas. Tu hombre de la cicatriz, tu corazón está podrido. Tu hermano tiene honor, tú no tienes nada. Thomas retrocedió. Teníamos un trato. Te prometí riquezas. Las promesas de un hombre sin honor no valen nada. Lobo Gris escupió a sus pies. Vete. Vete antes de que cambie de opinión y te entregue a las mujeres de mi tribu. Ellas saben cómo hacer que un hombre sin honor grite durante días. Thomas miró a su alrededor, buscando apoyo. Pero los guerreros apaches solo lo miraban con desprecio. Montó su caballo, su rostro contorsionado por la rabia. «¡Esto no termina aquí!», gritó. «¡Esto nunca termina!». Cabalgó hacia el sur, desapareciendo en una nube de polvo. Lobo Gris regresó al círculo donde McAllister aún estaba de rodillas. «Te he perdonado la vida, Cuervo Negro, pero tienes una deuda conmigo ahora. ¿Qué quieres? Tu hermano. Es tu responsabilidad. Si vuelve a causar problemas, si ataca a mi pueblo o a cualquier otro pueblo, tu sangre pagará por sus crímenes». McAllister asintió, aceptando el peso de esa responsabilidad. «Lo encontraré, y esta vez me aseguraré de que esté muerto. Veo en tus ojos que lo harás». Lobo Gris hizo un gesto a sus guerreros. «Nos vamos. Pero recuerden esto, gente blanca. La próxima vez que crucen nuestras tierras, la próxima vez que rompan sus tratados, no habrá duelos de honor. Solo habrá guerra». Los apaches montaron sus caballos y se alejaron cabalgando, dejando al pueblo en un silencio aturdido. Jake y el Dr. Weiss corrieron hacia McAllister. La herida en su costado era profunda pero no mortal. «Eres el hombre más estúpido y valiente que he conocido», dijo el doctor mientras comenzaba a coser la herida. «La estupidez y la valentía a menudo son la misma cosa», respondió McAllister intentando sonreír a pesar del dolor. Sarah se arrodilló junto a ellos. «Lo que hiciste, salvaste a todo el pueblo». «No», McAllister sacudió la cabeza. «Solo les compré tiempo. Thomas volverá. Y cuando lo haga, traerá algo peor que apaches o bandidos. Traerá todo el peso de su locura». Jake miró hacia el sur, donde Thomas había desaparecido. «Entonces lo rastrearemos. Lo encontraremos primero». «No, muchacho, este es mi demonio, mi responsabilidad. Tú te quedarás aquí. Protegerás a Sarah y a este pueblo. Yo iré solo». «Como diablos que irás solo». Jake se puso de pie. «Me has enseñado mucho en estas últimas 24 horas. Pero la lección más importante es esta. Un hombre no enfrenta sus demonios solo, no si tiene amigos dispuestos a estar a su lado». McAllister miró al joven y por primera vez algo parecido al afecto brilló en sus ojos. «Eres un tonto, Jake Thornton». «Lo sé. Aprendí del mejor». El pueblo comenzó a limpiarse. Los muertos fueron enterrados con honor. Las ventanas rotas fueron reparadas. La vida, obstinadamente, continuaba. Pero en el borde del pueblo, observando desde una colina lejana con binoculares robados, Thomas McAllister sonreía. «Disfruta tu pequeña victoria, hermano», susurró, «porque viene la tormenta. Y esta vez no será solo yo. Esta vez traigo al infierno mismo». Se alejó cabalgando hacia un destino desconocido, dejando solo una pregunta en el aire polvoriento. ¿Qué terrible plan estaba tramando Thomas? ¿Y cuál era el infierno que amenazaba con traer al pueblo de Redemption Creek? 3 días pasaron. 3 días de paz engañosa. McAllister se recuperaba lentamente en la habitación del hotel, bajo el cuidado constante del Dr. Weiss. Jake y el sheriff organizaron patrullas alrededor del pueblo, pero no había señales de Thomas ni de ninguna otra amenaza. Pero Jake sabía que eso no significaba nada. El peligro era como una serpiente en la hierba alta, invisible hasta el momento en que atacaba. En la tarde del tercer día, Sarah entró a la habitación de McAllister con una bandeja de comida. «Tienes que comer algo.
El doctor dice que estás perdiendo peso. McAllister apartó la bandeja con la mano. No tengo hambre. No estoy preguntando. Sarah puso la bandeja firmemente en su regazo. Jake me pidió que me asegurara de que te recuperaras. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. A pesar de su dolor, McAllister sonrió levemente. Eres terca como una mula, muchacha. Y tú eres terco como 10 mulas, replicó Sarah. Por eso se llevan bien tú y Jake. Al mencionar a Jake, los ojos de McAllister se suavizaron. Es un buen muchacho, imprudente, orgulloso, pero tiene buen corazón. Cuídalo y asegúrate de que él te cuide a ti. Hablas como si te estuvieras despidiendo. McAllister tomó un trago de agua. Porque lo estoy. Tan pronto como pueda montar un caballo me iré. Thomas tiene una ventaja de 3 días. Cada hora que paso aquí es una hora más que él tiene para preparar lo que sea que esté planeando. Jake dice que irá contigo. Jake se quedará aquí. Este pueblo necesita hombres buenos, y él finalmente está convirtiéndose en uno. La puerta se abrió y entró Jake con el sheriff Mackenzie. «Tenemos un problema», anunció Jake. «¿Qué tipo de problema?» El sheriff puso un telegrama sobre la mesa. «Esto llegó de Fort Davis. El capitán Harrison dice que no puede enviar tropas. Hay levantamientos indígenas en 3 territorios diferentes. Están extendidos demasiado delgado». «¿Y?», preguntó McAllister. «Y también preguntaron sobre ti», continuó Jake. «Específicamente sobre William el Cuervo McAllister. Quieren saber si estás aquí». McAllister cerró los ojos. «Hay una recompensa vieja. $5,000 por mi captura, viva o muerto». «¿Qué?». Sarah casi dejó caer la bandeja. «¿Eres un criminal buscado?» «Era. Hace 20 años. Cuando rastreé y maté a 7 hombres que cabalgaban con Thomas después de que matara a Mary. Los maté uno por uno. Sin juicio, sin ley, solo venganza. Los Rangers me expulsaron, me convirtieron en un fugitivo». «¿Y nunca te atraparon?», preguntó el sheriff. «Me escondí, cambié mi nombre, me convertí en el fantasma. Durante 20 años solo fui una leyenda. Hasta que ese muchacho estúpido», miró a Jake, «decidió retarme en público». «Lo siento», murmuró Jake. «No lo lamentes. Probablemente me hiciste un favor. He estado corriendo durante 20 años. Es hora de dejar de correr». El sheriff se aclaró la garganta. El telegrama también mencionaba algo más. «Hay rumores de que un gran grupo de forajidos se está reuniendo en la Quebrada del Diablo, a 2 días de aquí, liderados por un hombre con una cicatriz facial. La Quebrada del Diablo». McAllister se puso tenso. «Es una fortaleza natural. Acantilados en 3 lados, solo una entrada. Si Thomas está reuniendo un ejército allí, será casi imposible atacarlos». «¿Cuántos hombres crees que tenga?», preguntó Jake. «Si ofreció suficiente dinero, podría tener 50, quizás más. Cada forajido, desertor y asesino del territorio iría por la oportunidad de saquear un pueblo sin resistencia militar. Tenemos que advertir a los pueblos cercanos», dijo el sheriff. «Silver City y Mesa Verde todos están en peligro. Ya es demasiado tarde para ellos». McAllister sacudió la cabeza. «Si Thomas tiene un ejército, su primer objetivo no será Redemption Creek, será un pueblo más rico. Uno donde pueda demostrar su poder y reclutar más hombres. Y solo hay un lugar que encaja con esa descripción. Colinas de Oro», susurró Sarah. «La ciudad minera. Tiene 3 bancos y ninguna protección militar». «Exactamente. Y está a solo un día de camino desde la Quebrada del Diablo. Si ataca ahí, tendrá suficiente oro para pagar a 100 hombres por un año». Jake golpeó la mesa con frustración. «¿Y qué se supone que hagamos? ¿Sentarnos aquí y esperar a que venga por nosotros?» «No». McAllister se puso de pie con dificultad. «Vamos a Colinas de Oro. Advertimos al pueblo y preparamos una trampa para mi hermano». «Estás demasiado herido para cabalgar», protestó el Dr. Weiss, que había entrado sin que nadie lo notara. «Estaré mucho más herido si Thomas saquea Colinas de Oro y luego viene aquí con 100 hombres». McAllister se puso su camisa con cuidado. «Doc, necesito que me vendajes lo suficientemente apretado para que no me desangre en el camino. Esto es una locura, lo sé, pero es la única locura que tenemos». 1 hora después, Jake, McAllister y 5 hombres más del pueblo
cabalgaban hacia Colinas de Oro. Sarah los vio partir desde el porche del banco, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. El sheriff puso una mano en su hombro. Volverán. Son demasiado tercos para morir. Es precisamente su terquedad lo que me preocupa. Cabalgaron duro durante horas. McAllister apenas podía mantenerse en su silla, pero se negaba a quejarse. Jake cabalgaba a su lado, listo para atraparlo si caía. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegaron a una cresta desde donde podían ver Colinas de Oro en la distancia. Pero lo que vieron los hizo detenerse en seco. Una columna de humo negro se elevaba al cielo. «No», murmuró uno de los hombres. «Llegamos demasiado tarde». McAllister sacó sus binoculares. Por un largo momento, estudió el pueblo en llamas. Cuando bajó los binoculares, su rostro estaba pálido. «No es solo un ataque, es una masacre. Están matando a todos. Hombres, mujeres, todos». «¿Cuántos son?», preguntó Jake. «No puedo contarlos todos, pero veo al menos 30 jinetes. Y Thomas está ahí. Puedo ver su abrigo negro». «Tenemos que ayudarlos», dijo Jake alcanzando su rifle. «Somos 7», respondió McAllister. «Contra 30 o más, seríamos masacrados». «¿Entonces qué? ¿Los dejamos morir?». McAllister apretó la mandíbula. Jake podía ver la guerra interna en sus ojos. Finalmente habló. «Esperamos. Esperamos hasta que terminen y se vayan. Luego vemos si hay sobrevivientes. Y los ayudamos». «Eso es cobardía. Eso es inteligencia», McAllister explotó. 6 hombres buenos murieron hace 3 días defendiendo Redemption Creek. No voy a desperdiciar 7 vidas más en un gesto heroico inútil. Jake quería discutir, pero sabía que McAllister tenía razón. Tragó su rabia y observó impotente mientras Colinas de Oro ardía. Pasaron 2 horas, las más largas de la vida de Jake. Finalmente, los bandidos comenzaron a partir, sus alforjas llenas de oro y plata. Thomas fue el último en irse, pero antes de partir, encendió la iglesia. Cuando los bandidos desaparecieron en la distancia, los 7 hombres cabalgaron hacia el pueblo. La escena era del infierno. Cuerpos por todas partes, edificios en llamas. Pero cuando llegaron a la iglesia, escucharon algo. Llantos. Niños llorando. Corrieron hacia el sótano de la iglesia y encontraron a 30 personas escondidas allí. 20 niños, 8 mujeres y 2 hombres viejos, los únicos sobrevivientes de Colinas de Oro. Una de las mujeres, con sangre en su vestido, agarró a McAllister. Él, el hombre con la cicatriz, dejó un mensaje para usted. Dijo que sabía que vendría. Dijo... ¿Qué dijo? La mujer tragó saliva. Dijo... Dile a mi hermano que esto es solo el principio. Por cada vida que yo tomé, él ha tomado 10. Es hora de que pague esa deuda. Nos vemos en Redemption Creek en 3 días, y esta vez no habrá duelos, no habrá honor, solo habrá fuego y sangre. Jake sintió que se le helaba la sangre. Viene por nuestro pueblo, y ahora tiene un ejército. McAllister miró el pueblo en llamas, luego a los sobrevivientes aterrorizados, luego a sus hombres. Entonces le daremos una guerra que nunca olvidará. ¿Cómo podrían 7 hombres defender Redemption Creek contra un ejército de 30 o más bandidos sedientos de sangre? ¿Y qué terrible secreto sobre el pasado estaba a punto de revelarse? El viaje de regreso a Redemption Creek fue silencioso y sombrío. Los sobrevivientes de Colinas de Oro viajaban en carretas improvisadas, algunos heridos, todos traumatizados. Los niños ya no lloraban. Sus ojos estaban vacíos, habían visto demasiado para su edad. McAllister cabalgaba adelante, su mente trabajando incansablemente. Jake podía casi ver los engranajes girando en la cabeza del viejo pistolero. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Jake. «En cómo detener a un ejército con un puñado de hombres», respondió McAllister. «¿Y en por qué Thomas me está dando 3 días? ¿Qué quieres decir? Piénsalo, tiene un ejército, tiene impulso. Acaba de masacrar un pueblo entero. ¿Por qué esperar? ¿Por qué darme tiempo para preparar defensas? Quizás quiere que sufras, que tengas tiempo para pensar en lo que viene. Eso es parte, sí, pero hay algo más. Thomas siempre fue meticuloso, calculador. Hay una razón para todo lo que hace,
Llegaron a Redemption Creek al atardecer del segundo día. El pueblo estaba en alerta máxima. Barricadas improvisadas bloqueaban las calles principales. Hombres patrullaban con rifles. Pero cuando vieron las carretas con los sobrevivientes, el horror se apoderó de todos. Sarah corrió hacia Jake y lo abrazó fuerte. «Gracias a Dios que estás bien. Pensé, cuando vi el humo en el horizonte...» «Llegamos tarde», dijo Jake con amargura. «No pudimos salvar a nadie». «Salvaste a 30», lo corrigió ella. «Eso es algo». El sheriff reunió a todos en el salón para una reunión de emergencia. McAllister explicó la situación. Thomas vendrá mañana al anochecer con al menos 30 hombres, probablemente más. No podemos vencerlos en un tiroteo directo. Tenemos que ser inteligentes. «¿Qué propones?», preguntó el banquero McKenna, el padre de Sarah. McAllister desplegó un mapa improvisado del pueblo sobre la mesa. Redemption Creek está construido en un valle entre dos colinas. Eso significa que solo hay dos maneras de entrar, por el norte o por el sur. La entrada este está bloqueada por el río, la oeste por acantilados. ¿Y eso nos ayuda cómo? Porque podemos convertir este valle en una trampa. Si canalizamos a los bandidos hacia el centro del pueblo, podemos atacarlos desde ambos lados. «Seguimos siendo superados en número 3-1», señaló el sheriff. «Por eso necesitamos igualar las probabilidades». McAllister señaló varios edificios en el mapa. «Vamos a hacer esto como los espartanos en las Termópilas. Usaremos el terreno a nuestro favor». Pasó las siguientes horas explicando su plan. Era peligroso, casi suicida, pero era la única oportunidad que tenían. Jake sería el líder de un equipo de 5 hombres en el campanario de la iglesia. Su trabajo era recoger a los bandidos cuando entraran al pueblo. El sheriff lideraría otro equipo escondido en los edificios del lado oeste de la calle principal. McAllister tomaría una posición en el hotel donde podría ver toda la calle. Pero la parte más peligrosa del plan recaía en 3 hombres que se ofrecieron voluntarios. Los hermanos O'Malley, inmigrantes irlandeses que habían trabajado con dinamita en las minas. «Vamos a volar el puente norte», explicó el mayor, Connor O'Malley. «Cuando los bandidos estén todos en el pueblo, lo detonamos. Los atrapará como ratas en un barril». «¿Y si vienen por el sur?», preguntó alguien. «Entonces los canalizamos hacia allí», respondió McAllister. «Hay un desfiladero estrecho en la entrada sur, perfecto para una emboscada». Las horas pasaron volando. Hombres cavaban trincheras, mujeres preparaban vendajes y agua. Los hermanos O'Malley colocaban cargas de dinamita en lugares estratégicos. A medianoche, Sarah encontró a Jake en la torre de la iglesia, verificando su rifle por 10ª vez. «No puedes dormir tampoco, ¿verdad?», preguntó ella. «Cada vez que cierro los ojos, veo colinas de oro, los cuerpos, el fuego, los niños llorando». Sarah se sentó a su lado. «Jake, si las cosas salen mal mañana, quiero que sepas algo. No digas eso, no vamos a perder. Pero si perdemos, quiero que sepas que estos últimos días, viendo cómo cambiaste, cómo creciste, me enamoré del hombre que te convertiste, no del pistolero que intentabas ser». Jake la besó, un beso largo, profundo, que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo. Cuando se separaron, Jake dijo: «Cuando esto termine, voy a pedirle a tu padre tu mano, y vamos a construir una vida juntos, lejos de la violencia, lejos del oeste salvaje, tal vez California, tal vez un rancho pequeño donde nuestros hijos puedan crecer en paz». «Me gusta esa idea», sonrió Sarah con lágrimas en los ojos. Abajo, en el hotel, McAllister estaba solo en su habitación. Había escrito 3 cartas, una para Jake, una para el sheriff y una para Sarah. En cada una explicaba la verdad completa sobre Thomas, sobre Mary, sobre los 7 hombres que había asesinado en venganza. Pero había algo más, algo que nunca le había dicho a nadie. Mary no solo había sido su esposa, había sido la esposa de Thomas primero, legalmente, ante Dios y la ley. Pero Thomas la golpeaba, la maltrataba. Una noche, Mary huyó y encontró refugio con William. Él la protegió, se enamoró de ella y la ayudó a escapar. Thomas nunca perdonó esa traición. En su mente retorcida, William le había robado su propiedad, y cuando finalmente los encontró,
Su venganza fue brutal. La verdad era que ambos hermanos tenían sangre en sus manos. La diferencia era que William trataba de redimirse. Thomas solo quería más sangre. McAllister selló las cartas y las dejó en el escritorio. Si moría mañana, al menos la verdad sobreviviría. El amanecer del tercer día llegó demasiado rápido. Todo el pueblo estaba en posición. Las mujeres y niños estaban escondidos en el sótano del banco, la estructura más fuerte del pueblo. El mediodía pasó. La tarde. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, y entonces lo vieron. Una nube de polvo en el horizonte norte. Jinetes. Muchos jinetes. El sheriff contó con sus binoculares. Dios mío, no son 30. Son al menos 50. El plan tendría que funcionar perfectamente. Un solo error, y todos morirían. Los bandidos se detuvieron a 500 metros del pueblo. Thomas cabalgó al frente solo con una bandera blanca. «William», gritó, «sé que estás ahí, tengo una propuesta». McAllister salió del hotel, su rifle en mano pero apuntando al suelo. «Habla. Es simple, tú y yo, un duelo final. Si gano, mis hombres toman el pueblo. Si ganas, nos vamos y nunca volvemos». Jake, desde su posición en la iglesia, susurró al sheriff a través de señales. «Es una trampa. Tiene que serlo». Pero McAllister ya estaba caminando hacia el centro de la calle. «Acepto, pero con una condición. Tus hombres se quedan donde están, solo tú y yo en la calle». Thomas sonrió, esa sonrisa terrible que había atormentado las pesadillas de William durante 20 años. «Acordado, pero también tengo una condición. Si intentas hacer trampas y tus hombres disparan, mis 50 hombres arrasarán este pueblo y no dejarán ni las cenizas». McAllister sabía que era una trampa. Sabía que Thomas no tenía intención de honrar ningún acuerdo. Pero también sabía que esto era lo que había estado esperando durante 20 años. Caminó lentamente hacia el centro de la calle. Su hombro todavía dolía. Sus costillas apenas habían comenzado a sanar. Pero su determinación era de acero. Thomas desmontó y caminó hacia él desde el otro lado. Los dos hermanos se encontraron en el centro, a 20 pasos de distancia. «Has envejecido, William», dijo Thomas. «Y tú te has vuelto loco, Thomas». «¿Loco? ¿Porque quiero justicia por lo que me quitaste? Tú mataste a una mujer embarazada, a tu propia sobrina o sobrino. ¿Eso es justicia?». Thomas escupió. «Ella me traicionó. Tú me traicionaste. ¿Qué esperabas? Esperaba que tuvieras algo de humanidad, pero me equivoqué. No eres mi hermano, eres un monstruo que comparte mi sangre». «Entonces matemos al monstruo». Thomas puso su mano sobre su revólver. «¿Estás listo para morir, hermano?» «Estoy listo para terminar esto». El silencio cayó sobre el valle. 50 bandidos observaban desde la distancia. En el pueblo, corazones latían como tambores de guerra. Jake apuntaba su rifle hacia Thomas, esperando cualquier señal de trampa. Los dos hermanos se miraban, midiéndose, recordando. Una hoja seca rodó por la calle, empujada por el viento del atardecer. Thomas movió su mano. McAllister disparó. Pero Thomas también disparó. 2 disparos resonaron como uno solo. McAllister sintió el impacto de la bala en su pecho, como un martillo de fuego. Cayó de rodillas. Thomas también cayó con un agujero rojo floreciendo en su corazón. «¡Trampa!», gritó uno de los bandidos. «El viejo hizo trampa». «¡No!», gritó Jake desde la torre. «Fue un duelo justo». Pero los bandidos no escuchaban. Sacaron sus armas y cargaron hacia el pueblo. «¡Ahora!», gritó el sheriff. El infierno se desató por tercera y última vez. ¿Sobreviviría McAllister a su herida? ¿Y podría el pueblo resistir el asalto de 50 bandidos enfurecidos sin su líder? Los bandidos cargaban como una avalancha de muerte y furia, pero habían caído en la trampa exactamente como McAllister había planeado. Cuando entraron al pueblo por la calle principal, Jake y sus hombres abrieron fuego desde la torre de la iglesia. 4 bandidos cayeron en los primeros segundos. El sheriff y sus hombres disparaban desde las ventanas de los edificios. Otros 3 cayeron. Los bandidos, confundidos y desorganizados sin su líder, buscaban cobertura desesperadamente. Pero entonces Conor O'Malley gritó: «¡Ahora! ¡Hermanos! ¡Vuélenlo!».
Una explosión masiva sacudió el puente norte. Madera y piedra volaron por los aires. 5 bandidos que estaban cruzando fueron lanzados al río abajo. Otra explosión destruyó la entrada sur. Los bandidos estaban atrapados. «¡No hay salida!», gritó uno de ellos. «¡Nos emboscaron!». El pánico se apoderó de los forajidos. Algunos intentaron escalar los acantilados del oeste, pero fueron recibidos con disparos. Otros intentaron nadar el río, pero la corriente era demasiado fuerte. La batalla se convirtió en una cacería. Los defensores del pueblo, posicionados estratégicamente, disparaban con precisión mortal. Los bandidos, atrapados en la calle abierta, caían uno tras otro. Pero Jake no estaba pensando en la batalla. Había visto caer a McAllister. Bajó de la torre ignorando los gritos del sheriff y corrió hacia donde el viejo pistolero yacía en el polvo. Thomas estaba a su lado, también caído, pero aún respiraba débilmente. «Jake», tosió McAllister, sangre en sus labios. «Las cartas, en mi habitación. No hables». Jake presionó su mano contra la herida en el pecho de McAllister. «El doctor viene». «No, no hay tiempo». McAllister agarró la camisa de Jake. «Escúchame, no desperdicies tu vida, en venganza, como yo hice. Vive, sé feliz, protege a Sarah. Lo haré, lo prometo. Pero tú estarás ahí para ver nuestro primer hijo, para enseñarle a disparar». McAllister sonrió, sangre en sus dientes. «Maldito muchacho tonto. Siempre fuiste demasiado optimista». Thomas, a su lado, rió débilmente. «Hermano», susurró. «Finalmente, estamos juntos de nuevo». «No». McAllister giró su cabeza hacia Thomas. «No somos hermanos. Nunca lo fuimos. Los hermanos se protegen, no se destruyen». «Mary». Thomas tosió. «¿La ves? ¿Está aquí?» «No», respondió McAllister. «No está aquí para ti. Nunca lo estará». Thomas cerró sus ojos y dejó escapar su último aliento. William McAllister lo observó morir sin lágrimas ni remordimiento. 20 años, susurró. 20 años persiguiendo a un fantasma. Y todo terminó en 20 segundos. El doctor Weiss llegó corriendo y comenzó a examinar la herida de McAllister. «La bala atravesó el pulmón. Necesito llevarte adentro. Ahora». Mientras cargaban a McAllister hacia el hotel, la batalla continuaba. Pero estaba llegando a su fin. Los bandidos, viendo que no tenían posibilidad de victoria, comenzaron a rendirse. Al final, 15 bandidos yacían muertos. 20 habían sido capturados. El resto había logrado huir hacia las colinas. El pueblo había sobrevivido. A un costo terrible, pero había sobrevivido. Durante 3 días, McAllister luchó entre la vida y la muerte. El doctor Weiss trabajaba incansablemente. Sarah traía agua fresca cada hora, y Jake no se movía de la silla junto a la cama. En la madrugada del 4.º día, McAllister finalmente abrió los ojos. «¿Sigues aquí, muchacho estúpido?», murmuró. «Alguien tiene que asegurarse de que no te escapes sin pagar tu cuenta del hotel», respondió Jake, tratando de ocultar las lágrimas en sus ojos. «¿El pueblo? A salvo. Estamos reparando los puentes, enterrando a los muertos, viviendo. ¿Y Sarah? Está bien. Fuerte, valiente como su hombre». McAllister sonrió. «¿Leíste las cartas?» «Las leí, todas. Y no cambian nada. Debería cambiar todo. Ahora sabes que no soy el héroe que pensabas que era». «No», Jake sacudió la cabeza. «Eres mejor que eso. Eres un hombre que cometió errores, que llevó la carga de esos errores y que finalmente encontró redención. Eso es más valioso que ser un héroe perfecto». «Maldito muchacho filosófico». McAllister tosió, pero era una tos menos dolorosa que antes. «¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve un buen maestro, un viejo terco que me enseñó que el honor no está en cuántos hombres puedes matar, sino en cuántos puedes salvar». 3 semanas después, McAllister finalmente pudo levantarse de la cama. El pueblo organizó una celebración, no solo por la victoria, sino por la vida, por la comunidad, por el futuro. Jake y Sarah anunciaron su compromiso. El banquero McKenna, que alguna vez había despreciado a Jake, ahora lo abrazaba como un hijo.
Los hermanos O'Malley abrieron una cantina irlandesa. El sheriff recibió una medalla del gobernador territorial por valor excepcional. Y McAllister se sentó en el porche del salón, en la misma silla donde todo había comenzado, fumando su pipa y observando el atardecer. Jake se le unió. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «No lo sé. Durante 20 años, mi vida tuvo un solo propósito: encontrar a Thomas. Ahora que se fue, es extraño. Es como despertar de una pesadilla larga y no recordar cómo se siente estar despierto. Podrías quedarte. Este pueblo te necesita. Yo te necesito». McAllister miró al joven que había amenazado con matar solo un mes atrás. «¿Sabes qué, muchacho? Creo que me quedaré, al menos por un tiempo. Alguien tiene que asegurarse de que no vuelvas a hacer algo estúpido. Eso podría tomar años. Entonces supongo que tengo años para quedarme». Observaron juntos cómo el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo y oro. Un nuevo día llegaría mañana. Nuevos desafíos, nuevas aventuras. Pero por ahora, por este momento perfecto, había paz. Sarah salió del banco y cruzó la calle. Se paró entre Jake y McAllister, tomando la mano de Jake. «El predicador pregunta si quieren ayudarlo a reconstruir la iglesia mañana». «Dile que sí», respondió Jake. «Todos ayudaremos. Juntos», añadió McAllister. «Como una familia», concluyó Sarah. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, los tres se quedaron ahí, en el porche del salón de Redemption Creek, el pueblo que había resistido todo lo que el viejo oeste salvaje había lanzado contra él. Habían sobrevivido al fuego, habían sobrevivido a la sangre, y ahora, finalmente, podían comenzar a vivir. La historia del viejo pistolero que quiso impresionar a su chica retando a un anciano en la esquina había terminado. Pero la historia del hombre que aprendió que el verdadero coraje no está en el gatillo de un arma, sino en proteger lo que amas. Esa historia apenas comenzó.